Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenue sur Más que Francés. Hoy os proponemos una lección sobre los 10 verbos imprescindibles en francés, pero realmente son imprescindibles en cualquier idioma. Realmente te serán útiles para tu aprendizaje del francés, pero también para el aprendizaje de cualquier idioma que te apetezca. Entonces, vamos a ver estos 10 verbos franceses, su traducción al español y, por supuesto, por qué son útiles y una o dos expresiones del argot, de la jerga francesa, para poder usarlo en un contexto más amical. C'est parti. Être, que se traduce como ser o estar en español. Se usa para dar una información, hacer una descripción o una caractéristica sobre alguien o algo. Je suis français, je suis ingénieur, je suis heureux, ¿no? Mi nacionalidad, mi trabajo y mi estado de ánimo. También es súper importante en francés porque se usa en todos los tiempos compuestos, ¿no? Por ejemplo, el passé composé. Je suis allé au cinéma. El futuro antérieur. Demain, à la même heure, je serai parti. O hasta el subjuntivo del pasado. Je ne me souviens pas qu'il soit venu à la fête. No me recuerdo que él haya venido. ¿No? Donc, el verbo être, super, hyper, méga importante. Deux expressions utiles avec le verbe être. Être au taquet, estar a tope. Moi, aujourd'hui, je suis au taquet. Être dans les vapes. Estar pachucho. Non, quand vous êtes un petit peu fatigué. Oh, si ayer por la noche saliste, puedes decir, uff, aujourd'hui, je suis dans les vapes, estoy pachucho. Avoir, que vamos a traducir como tener o haber, ¿ok? Se usa para dar una información, como el verbo être. J'ai 30 ans, tengo 30 años. J'ai faim, tengo hambre. Igual que être, se usa en todos los tiempos compuestos del francés. Passé composé. Hier, j'ai mangé au restaurant. Conditionnel passé. J'aurais aimé faire des études plus longues. Me hubiera gustado hacer estudios más largos. O igual, el subjuntivo pasado. Je ne me souviens pas qu'il ait appelé. No me acuerdo que él haya llamado. Vous voyez, c'est très facile. También es importante porque se usa en muchos verbos compuestos en francés. Por ejemplo, necesitar, avoir besoin de. Tener ganas de, avoir envie de. Et les expressions avec le verbe avoir. Avoir les dents longues. Tener los dientes largos. Significa querer comerse el mundo. Ser ambicioso. Moi, j'ai les dents longues. Y una expresión muy graciosa que uso mucho, pero siempre en un contexto amical, informal. Avoir la tête dans le cul. Tener la cabeza en el culo. Cuando tienes resaca, ¿vale? J'ai la tête dans le cul. Faire. Super, 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 super importante, ¿no? El verbo hacer para dar una información sobre lo que estamos haciendo o para preguntar a alguien cuáles son sus planes presentes, pasados y futuros. Por ejemplo, je fais du sport, para hablar de mi actividad. Je fais du vélo. Ou
Je fais un gâteau. Estoy haciendo un pastel. Para preguntar sobre planes futuros. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Ou qu'est-ce que tu fais ce week-end? Planes pasados. Hier, qu'est-ce que tu as fait? Ou tu as fait quoi? Y sobre lo que está haciendo alguien ahora mismo. Allô? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? ¿Qué es lo que está haciendo? Deux expressions utiles. Faire la grasse matinée. Hacer la mañana gorda o grasa. En francés significa levantarse a las tantas o quedarse en la cama mucho tiempo. Por ejemplo, le dimanche, j'aime faire la grasse matinée. Y esta se parece mucho al español que es faire d'une pierre deux coups. Hacer de una piedra dos golpes, que significa matar dos pájaros de un tiro. Que eso es muy brutal. En francés un poquito más tranquilita. Avec cette vidéo, vous faites d'une pierre deux coups. Vous apprenez les verbes utiles en français et dans les autres langues. Penser, pensar y opinar. Súper útil para dar tu opinión o preguntar la opinión de otra persona. Par exemple, je pense que c'est bien. Je pense que oui, pienso que sí. Je pense que no, pienso que no. Cuando pregunta la opinión a alguien con el verbo penser, tienes que decir qu'est-ce que tu en penses. Nunca, 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 tu penses quoi? Oh, qu'est-ce que tu penses? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu en penses? Tu en penses quoi? Expresiones. Hay poca cosa con el verbo penser, pero hay un substantivo que es útil. C'est le maître à penser, que significa el mentor. C'est le maître à penser de cette organisation. Ahora pasamos a otra categoría de verbos. Son verbos muy útiles porque se usan con un infinitivo. Y entonces son muy útiles porque nos permite tener un sentimiento cuando hablamos de una cosa. Savoir, saber, para hablar de tus conocimientos, de tus capacidades, pero también para dar tu acuerdo. Je sais parler français. Sé hablar francés. Je sais ça. Sé eso. Yo ya sé, conozco esta cosa. Je sais ça. Je sais que c'est vrai. Sé que esta cosa es verdad. Je sais que c'est vrai. Je sais ça. Je sais parler français. Expresiones. Ne pas savoir sur quel pied danser. No saber cómo reaccionar o no saber qué decisión tomar en un contexto en particular. Savoir y faire. Saber qué es lo que tenemos que hacer en una situación bien definida. Ne vous inquiétez pas, je sais y faire. Sé cómo hacer esto. Devoir, muy importante, significa deber y tener que. Entonces, nunca en francés debes decir j'ai que partir. No, 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 no. Tengo que irme. Je dois partir. Lo usamos para expresar una obligación. Je dois me brosser les dents le matin. O una interdicción. Tu ne dois pas courir dans les couloirs. No debes correr en los pasillos. Une expression, devoir une fière chandelle à quelqu'un. Deberle una a alguien. Paul m'a aidé pour mon déménagement. Je lui dois une fière chandelle. Paul me ayudó a mudarme. Le debo una. Pouvoir, poder, para expresar una posibilidad.
Je peux t'appeler, te puedo llamar. Pero también lo vamos a usar para pedir algo de manera educada o dar un consejo. Tu pourrais m'aider? Puedes ayudarme o podrías ayudarme? Tu pourrais faire du sport pour être en meilleure santé. Podrías hacer deporte para sentirte mejor. Expression. Ne plus en pouvoir de quelqu'un. No poder más. Estar hasta las narices de alguien. Je n'en peux plus de mon patron. Il me rend fou. No puedo más con mi jefe. Estoy harto de él. Me vuelve loco. Vouloir. Querer para expresar una voluntad. Je veux prendre des vacances. Quiero coger o tomar vacaciones. Pedir algo de manera educada. Je voudrais un verre de vin, s'il vous plaît. Quisiera una copa de vino, por favor. O expresar un deseo, un sueño. Je voudrais faire le tour du monde. Quisiera dar la vuelta al mundo. Expression en vouloir a quelqu'un. Culpar a alguien. J'en veux à Romain car il ne m'a pas aidé. Le culpo porque él no me ayudó. Los dos verbos siguientes, aller et venir, son muy útiles. Ambos expresan un desplazamiento, pero también los vamos a usar para hablar en futuro o en pasado. El verbo aller, ¿no? Je vais au cinéma. Je vais à la plage para desplazarse. Para hablar en futuro, solo hace falta hacerle seguir por un infinitivo. Je vais sortir avec mes amis ce week-end. Voy a salir con mis amigos este fin de semana. Cuidadito. Je vais a sortir. Je vais sortir. Los franceses decimos voy salir con mis amigos. No voy a salir. Je vais sortir avec mes amis. Expresiones. Aller plus vite que la musique. Hacer las cosas con demasiada prisa. Arrête d'aller plus vite que la musique. Calme-toi. Ne pas y aller par 4 chemins. No preocuparse mucho para hacer una cosa. Hacerla de manera muy directa. Sin preocuparse. Y entonces, venir, que significa venir, vamos a usarlo para un desplazamiento. Je viens à Paris dans un mois. Vengo a París dentro de un mes. Y para hablar en el pasado reciente. Je viens de faire un voyage. Acabo de hacer un viaje. Cuidado, aquí el verbo venir siempre se usa con la preposición de y el infinitivo. Expresión venir a la rescousse. Venir al rescate, que es muy útil. Heureusement que Paul est venu à ma rescousse. J'avais trop de travail. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on vous invite à nous mettre un super j'aime, un super me gusta et a vous abonner, a suscribirte al canal. Si buscas clase de francés tipo cursos de conversación o preparación a un examen oficial, dentro de la descripción de este video hay un formulario de Google. Rellénalo y te mando la información sobre nuestros cursos. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.